Muy buenas tardes, me llamo Stefan y en este video vamos a presentar un poco las funcionalidades de administración de recetas para nuestro sistema de control de procesos Batch Expert. El Batch Expert incorpora varias herramientas muy sofisticadas para poder crear diseñar los procesos, crear los parámetros, pero también para el usuario crear y editar todas sus recetas. La vasta mayoría de esas herramientas están accesibles a través de lo que se llama el configurador de recetas, el cual consta con una gran cantidad de herramientas. Para poder empezar a editar, hay que ingresar al sistema con la clave que está mencionada en el archivo adjunto al proyecto demo. Y vemos acá, por ejemplo, tenemos un área batch que se llama sala de cocimiento, por debajo de la cual vemos que tenemos varias clases creadas. Cada clase define las etapas que se pueden ejecutar y cada etapa define los parámetros que se pueden configurar en las recetas. Ahora, cada área de cocimiento o cada área del lote define también diferentes recetas, como por ejemplo en ese caso vemos beer, una muy genérica. Si lo abrimos, incorpora referencias a todas esas clases que acá por debajo están configurados y incorpora referencias a esas etapas con ese orden. Por ejemplo, esencialmente una receta es una secuencia de acciones ordenadas y el número de orden lo llamamos etapa y la acción que se realiza en esa etapa lo llamamos acción. Por lo tanto, en ese caso estamos ejecutando la etapa 6, que es la etapa del número 6, pero estamos ejecutando la acción 7, la cual es calentar. Y eso está, de hecho, definido acá, precisamente acá en el mostrador, en sus etapas. Eso es un número único por cada uno, 7, calentar. Y esas acciones pueden aparecer varias veces en una receta. Obviamente cada uno con un número diferente de etapa, porque en cualquier momento solamente puede encontrarse una sola etapa en una receta. Entonces cada etapa tiene su propio set de parámetros, como por ejemplo la etapa 6, que es calentar, tiene ese set de parámetros, y la etapa 8, que también es calentar, tiene otro set de parámetros. Y todos esos set de parámetros están siendo descargados al PLC. Ahora, por ejemplo, una acción muy común es qué pasa si quiero agregar o modificar esa secuencia. Por ejemplo, en un cocimiento, una cosa muy común puede ser insertar un nuevo reposo. En ese caso, después de ese, digamos, entre esos dos, voy a insertar un nuevo calentar y un nuevo reposo. Simplemente tomo la etapa que quiero copiar y lo arrastro, y de inmediato me inserta con esos parámetros, por ejemplo 68, y acá en reposo también 78. Entonces ya agregué esas dos etapas a esa receta, y la próxima vez que se inicia, después de cortar por supuesto, ya se va a iniciar. También en la receta tengo varias opciones, como por ejemplo para copiar una receta. Yo tengo varias opciones. Hago un clic en la receta misma, puedo copiar la receta, donde el sistema me va a preguntar a cuál número, vamos a decir el número 11, y va a copiar toda la receta al número 11, y nos copió también el nombre. En ese caso vamos a llamarlo beer 2. No es muy creativo, pero por el momento suficiente. Y nos copió todas las clases, etapas, todo. Es realmente una copia de la primera. También podemos borrarlo de la misma forma, pero también podemos cambiar el estado de liberación. Cada receta puede tener un estado. Por ejemplo, en este caso está liberado para producción, lo que significa que cada operador
puede iniciar dicha receta. Pero también puede estar liberado para pruebas, liberado por aprobación, en lo cual uno requiere derechos de administración elevados para poder iniciarlo. También puede estar fuera de servicio o directamente bloqueado, como por ejemplo en edición o espera por aprobación. Esos son diferentes estatus que tienen que ver esencialmente con acceso con el acceso de que un usuario tiene al sistema para poder iniciar la receta. Entonces cuando, por ejemplo, recién estoy preparando una receta, yo simplemente puedo dejarlo en editar y la receta, de hecho, se cambia el icono también, me va quedando como no disponible. También en el listado de inicio el operador no lo puede seleccionar porque no le aparece. También puedo definir algunas recetas como plantilla, lo cual es útil cuando yo tengo una receta donde yo preparo cosas por defecto para después más fácil poder crear nuevas recetas, pero no quiero que alguien inicie esa receta como tal. Entonces yo defino directamente una plantilla como receta que no se puede ejecutar, pero yo lo puedo utilizar como para desde donde yo puedo copiar. Por ejemplo, si yo tengo acá una receta trigo y en ese caso faltan varias recetas y quiero, por ejemplo, copiar ahora el cubo filtro del BIR 2. Simplemente arrastro el cubo filtro al trigo y se me agregó con todas sus etapas, con todos sus parámetros en esa receta. Ahora la receta se puso como gris porque yo le he definido como plantilla. Si ahora, por ejemplo, decido acá, la clase de cubo filtro acá no me gusta, lo quiero usar mejor la que está definido en la receta PIR, la cual es la primera, arrastro esa y lo arrastro acá encima y me va a decir que ya existe una receta para la clase cubo filtro. Y para poder avanzar tengo que exportarlo primero y después volver a introducirlo para en el fondo sobreescribirlo. Vamos a hacer eso. Entonces el sistema lo eliminó y lo copió. Entonces ahora esencialmente actualizó eso con los datos de la receta PIR 1. También nuevas recetas, por ejemplo, como digo, uno lo copia, le cambia el nombre, pero acá también tenemos un listado donde uno puede ver de forma tabularia también todas las recetas existentes. Todas esas recetas, por supuesto, también pueden ser impresos, son imprimibles. También es posible de comparar dos recetas. En ese caso yo puedo abrir acá el diálogo y seleccionar otra receta para compararlo y el sistema me va a decir exactamente cuáles son las diferencias entre las recetas. En ese caso son muchos porque todo el encabezado está diferente. Pero acá me va a indicar exactamente que falta toda esa unidad y yo puedo ver exactamente cuáles son las diferencias entre recetas. Y con esas herramientas uno puede editar, crear nuevas recetas y editarlas, por supuesto. Cabe mencionar que la implementación de esas fases y etapas, esas siempre tienen que ser llevadas a cabo por un programador del sistema, porque cada una de esas etapas está implementada en lo que es el controlador lógico del sistema, lo cual significa que no es posible de cambiar el comportamiento de la etapa en sí, acá desde la interfase gráfica, porque por supuesto el PLC ejecuta esas etapas y tiene que cambiar la programación lógica de esa para poder cambiar el comportamiento de la misma receta. Pero lo que sí se puede editar son las recetas, los cuales es en el fondo un orden o cuáles etapas están. También, por ejemplo, podría decir primera succión, no quisiera hacer, lo vamos a eliminar. En ese caso, fácilmente yo puedo editar el orden eliminando, agregando etapas, pero no puedo cambiar, por ejemplo, el primer mosto ahora tiene que abrir otra válvula adicional. Esas son cosas que ejecuta el controlador lógico y por lo tanto tienen que ser ajustados en el controlador lógico, por supuesto por un personal capacitado.
eso más o menos son una pequeña vista sobre nuestras herramientas de administración de recetas, em, los cuales son bastante extensos y bastante sencillos también para usar. Em, y espero que pudieron aprender un poco del uso del sistema y quizás nos vemos la próxima vez en el próximo video. Muchas gracias por su atención.